No hay duda que los datos demográficos del país han sufrido cambios producto de la pandemia y se han visto reflejados. Por ejemplo, el año anterior se registró la cifra más baja de nacimientos en las últimas 2 décadas. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, y por eso hoy ya tenemos conectada a doña Olga Marta Araya, ella es demógrafa de esta institución, para hablar de estos indicadores. Doña Olga, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, don Andrés. Gracias por la invitación. Gracias. Vamos a hablar del tema de nacimientos, matrimonios también y de funciones, pero a ver, en términos generales, ¿la pandemia es el principal factor por el cual se ha visto tan alterado esos datos que ustedes pues tienen demográficamente? Bueno, de momento no podríamos decir que esta disminución en los nacimientos y el aumento, la disminución en los nacimientos y en los matrimonios sea un efecto de la pandemia directamente. Ya habíamos visto una disminución bastante significativa en los nacimientos. En los matrimonios también se estaba viendo que menos parejas estaban decidiendo vivir de forma, juntos a través del matrimonio. Pero los nacimientos de personas que están en unión libre sí han ido aumentando significativamente. Los nacimientos, la disminución es producto ya de, como le decía, de una disminución sostenida que ha tenido el país durante muchos años. Sin embargo, sí esperaríamos que a partir de los datos del 2021, si esta disminución se mantenga, esté el factor pandemia incluido en estos. Claro, ¿cuáles son esos otros factores que usted viene mencionando que a lo largo de tal vez de los últimos años ha impactado en esas disminuciones que ustedes por lo menos ya han ido viendo o notando? Bueno, en realidad el INEC lo que trabaja son propiamente los datos. Sin embargo, hay muchos estudios que han indicado que la disminución en los nacimientos es un efecto directo de la incorporación de la mujer a la población económicamente activa, a la educación superior particularmente, y principalmente a las pocas expectativas o al positivismo que hay con respecto a la situación económica del país. El desempleo ha tenido un alto impacto, según estos estudios, en la disminución de los nacimientos. Disminuyeron los nacimientos, pero también, y creo que esto es algo positivo, también disminuyó la tasa de mortalidad infantil. ¿Cuál fue el registro que ustedes tuvieron en este último estudio? Efectivamente, tuvo una disminución de 68 muertes infantiles entre el 2019 y el 2020. Sin embargo, también hubo una disminución en los nacimientos, como usted bien lo acaba de mencionar. Y esto hace que la tasa de mortalidad infantil tenga una reducción de aproximadamente un 3%. Estamos hablando de que murieron por cada 1,000 nacimientos aproximadamente 8 niños y 8 niños o niñas, ya que tenemos una tasa de 7,99. Es decir, las dos tasas o los dos indicadores están estrechamente vinculados, ¿es así? Efectivamente, el indicador de la tasa de mortalidad infantil es producto de la división entre las defunciones de los menores de 1 año entre los nacimientos. Y en Costa Rica lo multiplicamos por un factor que es 1,000 para que sea más fácil su interpretación. Ahora pasemos a ver el tema de los matrimonios. Con respecto al 2019, ¿qué hallazgos tuvieron ustedes en cuanto a datos de lo que resultó el año 2020? Bueno, sí hubo una disminución de casi 4,000 matrimonios menos con respecto al 2019. La mayor disminución se da en los meses de abril, mayo, junio. Y entonces esto hace que la tasa de nupcialidad general de aproximadamente 4 matrimonios por cada 1,000 habitantes. Sin embargo, cuando hacemos el análisis por los matrimonios civiles y los matrimonios católicos, desde 1997 la relación entre ellos se invirtió. Antes de 1997 había una relación de poco más de matrimonios católicos con respecto a los matrimonios civiles. Para el 2020 esta relación es de un 15% de matrimonios católicos versus un 85% de matrimonios civiles. Totalmente ya invertido, la situación es otra. Y también le voy a consultar, la tendencia
de que se reduzcan los matrimonios ya viene presentándose desde hace varios años. Exactamente, o sea, los matrimonios venían disminuyendo, sin embargo, no al nivel que se presentó entre el 2020 y el 2019. ¿Verdad? Como le decía, hubo casi 4.000 matrimonios menos, sin embargo, en los años anteriores hablábamos de aproximadamente entre 1.000 y 1.500 matrimonios menos entre un año y otro. Y yo sé que me decía al inicio que es muy temprano para sacar conclusiones si la pandemia incide, pero usted ahora menciona que la reducción más importante el año pasado fue abril, mayo y junio, en los momentos donde tal vez estábamos con cancelación de actividades, las mayores medidas restrictivas, que esto sin duda puede ser un factor fundamental para que la diferencia haya sido tanta con respecto al 2019. Definitivamente, don Andrés, o sea, eso es una conclusión muy buena o muy real con respecto a la disminución que hubo en los matrimonios. El que no se haya podido hacer actividades grandes, que no se haya podido acceder a servicios de catering, de fiestas, eso hizo que muchas parejas pues pospusieran su matrimonio. Claro. Ahora, doña Olga, también en cuanto a los matrimonios de civiles de parejas del mismo sexo, ustedes ya lo están midiendo, porque esto entró en vigencia en mayo, si no me equivoco, del año anterior. ¿Qué resultados tuvieron? Ok, sí, efectivamente nosotros ya medimos, o sea, inscribimos en nuestras estadísticas los matrimonios de personas del mismo sexo. Para el 2020 se registraron 449 matrimonios de personas del mismo sexo, donde 287 fueron de hombres y 185 de mujeres. Ok. Finalmente, para ya ir terminando la entrevista, el otro dato importante que ustedes, o se puede destacar dentro de lo que se ha podido ver en esta encuesta, estos datos del INEC, es que ya la causa de muerte relacionada al COVID-19 pasó en primer lugar y destronando así, digamos, lo que teníamos prácticamente en décadas o en años, que era infarto del miocardio, ¿verdad? ¿Es así? Efectivamente, o sea, podemos hablar de más de 20 años, el infarto agudo del miocardio ocupó el primer lugar como causa básica de defunción en el país. Sin embargo, en el 2020, como usted bien lo indica, es desplazado a un segundo lugar por las muertes asociadas a COVID-19, que para el 2020 estamos reportando 2.334 defunciones, contrario a los de infarto agudo del miocardio, que fueron 1.433. Esto quiere decir que por cada 100 defunciones, donde la causa básica de función fue el infarto agudo del miocardio, ocurrieron 160 defunciones asociadas a COVID. Muy bien, interesantes datos, doña Olga. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Telenoticias. Era doña Olga Marta Araya, demógrafa del INEC. Muy amable. Muchas gracias, que pasen un buen día. Igualmente.